¿Lo tienen todos? Mi alma te alaba, Padre. En el 34 y 35 le dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Y lo libraba de su boca y se la levantaba contra mí y lo echaba. Y yo le echaba mano de la quijada y lo herí y lo mataba. El 36 dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Y lo que me impacta más, como David pone el nombre de Dios en grande, le dice en 37, añadió David a lo que ya le estaba diciendo al rey: Jehová que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de las manos de estos filisteos. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. A veces es necesario recordarle y decirle a esas voces negativas: ¿quién? ¿Cómo? ¿Por qué Dios te trajo a este mundo? A veces es necesario que tú le digas que Dios te predestinó desde antes de la fundación del mundo. A veces es necesario que tú le digas y le recuerdes a ese goleado, a eso que te está deteniendo a ir a esa batalla, que Jehová, Jesús de Nazaret, fue a la cruz del Calvario y murió por cada uno de tus pecados. A veces es necesario recordarle lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo, porque Dios nunca cambia. A veces es necesario tener que hablar un poquito de lo que Dios ha hecho contigo, o del propósito que Dios tiene contigo y de lo que Dios ha empezado a hacer contigo. Él dijo: yo he vencido a leones, oh rey, he vencido a un oso, y esa ovejita que se ha querido llevar, yo le he caído encima, lo he herido y lo he matado. Y si, rey, esto no te basta, quiero decirte que conmigo Jehová me ha librado. Jehová me ha librado de la garra de ese oso. O sea, que si yo he ido a pelear, no ha sido por mi propia fuerza, yo he puesto mi parte. Como hombre yo he ido, pero ha sido Jehová de los ejércitos el que ha ido conmigo, y el que ha estado conmigo y me ha librado de la garra del oso y del león. Esto convence al rey. Esto parece que el rey se puso a pensar: wow, un oso, este niño venció un oso. Y después pensó en el león y dijo: un león, el rey de la selva. Y el rey, me imagino que se quedó meditando y pensando y dirá: será cierto, pero es demasiado insistente este muchacho que voy a tener que dejarlo pasar a la guerra. Pero este muchacho, me imagino que cuando hablaba de Dios y cuando le decía que había sido Dios quien lo había librado, el Espíritu estaba en él, que convenció y tocó al rey Saúl para que lo dejara ir y él fuese solo. Pero mire lo que pasa: convence al rey Saúl, sí, ok, dijo: sea Dios que vaya contigo, o sea, ahí como te vaya, ahí cae. Si pereces, pereces, y si vives, qué bueno que vivas. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa otro proceso. Y esa es otra cosa que me llamó la atención. Es cuando viene Saúl y le quiere poner su armadura. Y le empieza a poner el casco, la espada. Y le empieza a poner la coraza, el escudo. Y este niño dice: ¿pero qué es esto? Y trató de caminar y no pudo. Es que no puedes pelear con la armadura de otro. Tienes que pelear con la armadura que Dios te ha dado. Cada uno de nosotros somos diferentes de pensar, diferentes de carácter, y por eso cada uno de ustedes vence la batalla diferente. Entonces no puedes ponerte algo que de alguien, sino que tienes que ser tú. Y viene él y dice: no, esto a mí me incomoda. Es que el rey no se dio cuenta de una cosa. El rey no sabía que David había sido entrenado en un lugar desierto. David había sido entrenado allá donde solamente estaban los animales silvestres. David había conocido y tenido esta comunión con Dios y conocido el poder de Dios, pero en aquel momento donde estaba desierto, simplemente obedeciendo y cuidando las ovejas de su padre.
llevó a vencer a Goliat. Hay muchas veces que mucha gente se siente menos porque no tiene un lugar donde él cree que debe ser notificado, reconocido. Pero muchas veces se empieza de abajo. Si tú quieres ir escalando, tienes que ser sumiso a lo que te digan que hagas. Si no lo eres, simplemente no va a pasar. David obedecía a la voz de su padre, Isaí. Y David se iba a cuidar. Era un muchacho guapo, según lo dice la Biblia, pero eso no lo hacía a él sentirse que él lo podía todo. Y aún cuando fue ungido, David fue el que menos pensaron. Fue en el que menos se fijaron en todos los 7, menos en David. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios tiene un propósito, no importa dónde estés, ni dónde estés sirviendo, de ahí Dios te va a sacar hacia lo grande que Él quiere ponerte. De ahí Dios te va a sacar hacia lo grande donde Él quiere ponerte. Pero tienes que ser humilde, tienes que aprender a ser procesado, tienes que aprender a obedecer, tienes que aprender a servir al tiempo de Dios, tienes que aprender a escuchar, tienes que aprender a someterte, porque si no te sometes, entonces Dios no te puede usar. Es así de sencillo. Perdónenme si le lastimo el orgullo, pero de eso se trata. De que usted entienda que Dios lo quiere llevar a otra dimensión, que usted entienda que Dios lo quiere llevar a otro nivel. Pero hay proceso donde tiene que pasar. Cuando hay un jovencito rebelde y